¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Enseguida les vamos a presentar a nuestros siguientes invitados, como les hemos dicho, y vamos a hablar en el programa de violencia de género. ¿Y por qué lo hacemos? Porque por un lado ha aumentado el número de denuncias, pero también por otro lado, algo que nos llama muchísimo la atención es que también ha aumentado el número de mujeres que se echan para atrás, que deciden no continuar con el proceso judicial. ¿Por qué? En España, hasta el 15 de octubre en 2012, han fallecido 37 mujeres víctimas de la violencia de género, según los últimos datos de este año del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Afortunadamente, hasta la fecha no se ha producido ninguna muerte por violencia de género en Aragón, mientras que en 2011 hubo 2 muertes. Pero hay otro dato que llama la atención, y es que si bien han aumentado las denuncias en España, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se ha incrementado un 13,4% el número de mujeres que ha renunciado a seguir el proceso judicial tras presentar la denuncia. ¿Por qué una mujer llega a retirar la denuncia contra su agresor? ¿Cuáles son las opciones para una víctima de violencia de género? De violencia de género vamos a hablar con María Pilar Argente. Bienvenida, María Pilar. Ella es la directora del IAM, del Instituto Aragonés de la Mujer. También está con nosotros Altamira Gonzalo. ¿Qué tal, Altamira? Muy bien, muchas gracias. Abogada y además pertenece a la Asociación de Mujeres Juristas. Tenis. También nos acompaña Ana Cristina Otín, portavoz de la Guardia Civil. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y a su lado, María Jesús Portillo, psicóloga. Bueno, hay algo que nos ha llamado especialmente la atención y es que ha aumentado el número de mujeres que una vez puesta la denuncia se echan para atrás y deciden no continuar con el proceso judicial. Altamira, ¿por qué? A ver, yo creo, es estadística de un trimestre y yo creo que no habría que extrapolar ni exagerar el dato, es mi opinión personal. Pero es un mal dato porque ese dato hasta ahora, y se venía manteniendo en estos años pasados, era del 11 y pico % el número de mujeres que una vez interpuesta la denuncia luego no la ratifican. La verdad es que es una actitud muy difícil para las mujeres víctimas de malos tratos mantener la denuncia y continuar el procedimiento hasta el final, porque tienen que afrontar una situación, no solo su pasado es difícil, es doloroso, sino que tienen que sufrir las presiones de su propia familia, sus propios hijos con frecuencia, que decir de su pareja o su expareja, e incluso de la familia de su expareja o pareja. Altamira. Es decir, ahí hay unas presiones, hay una dependencia emocional, dependencia económica, que a veces son disuasorias. ¿Sí? Altamira, ahí me dices una palabra yo creo clave en todo esto, la de las presiones del entorno, las de la presión de la expareja, del entorno de la familia. Entonces a mí me gustaría saber qué recursos se ponen a disposición de una mujer, y me gustaría que nos lo pudieras contar tú, María Pilar, al servicio de una mujer desde el momento en el que se produce una denuncia. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Altamira. Es verdad que hemos ido en este sentido para bien y ahora contamos con recursos de atención. Tenemos un teléfono las 24 horas del día, que es un servicio de atención y de protección. Tenemos centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados en función de digamos, el riesgo que presenta la mujer y la situación. También contamos con el servicio espacio, contamos con distintas asesorías. Apoyo, ¿no? Sobre todo a esta mujer. Sobre todo son apoyos para la mujer, sí. Y para hacerle fuerte. Y ¿no? para hacerle fuerte, sí. Lo que se necesita en la sociedad pues es invertir un poco la cultura, esta cultura que tenemos, donde el poder, la relación de poder siempre lo ostenta el hombre. Tenemos que actuar sobre todo en la prevención. Yo creo que es momento de actuar en la prevención y sobre todo en edades en edades juveniles, y ahí también decir que tenemos la asesoría psicológica de atención a menores. Pero María Pilar, hoy en día una mujer que denuncia que tiene en casa a un posible agresor, que no desea volver a su domicilio, esas mujeres tienen hoy en día sus necesidades cubiertas, van a tener un sitio donde ir, van a tener algún tipo de recurso con el que poder sustentarse ellas y sus hijos. Tienen unas ayudas económicas. Partimos de la base que estás hablando de una mujer que no trabaja, no tiene un salario remunerado. O que no quiere volver a casa. Donde tiene una persona que le puede agredir. Bueno, pues claro, ahí pues se evalúa realmente las necesidades de cada persona y en función de esas sí que tienen
las casas de acogida, pero te quiero puntualizar que últimamente la tendencia, el perfil de mujer no quiere estar en casa de acogida. ¿Quién va a la casa de acogida? ¿Esa que tiene un desarraigo familiar o está en exclusión social? Porque es muy difícil convivir con otras unidades familiares que están en la casa de acogida, porque le es difícil a lo mejor mantener esa organización, esa convivencia, y nos encontramos con casos que abandonan. Digamos que se está incrementando en los recursos de tipo ambulatorio, o sea, las asesorías, ese apoyo, un apoyo personalizado para la inserción laboral. María Jesús, porque ha hablado de perfil, ¿verdad? Sí. A ver, yo de perfil no hay un perfil. Ha habido estudios y se ha comprobado que se da el maltrato en cualquier tipo de clase social, en cualquier tipo de cultura, con perfiles, o sea, con niveles culturales altos, mujeres profesionales, o sea, no podemos hablar de un perfil como tal. Es como realmente tremendo. Decía esto va bien o va mal. Yo creo que va fatal. Yo pienso que el asunto va fatal. Yo creo que no hemos dado con la clave para evitar o por lo menos rebajar estas cifras que son a mi juicio aterradoras. Es más, yo voy a decir que este 13% que es un trimestre, es verdad, pero a mí me parece que tiene que ver con esto también es consecuencia de la situación económica. Hay mucha gente que no se puede permitir el lujo, a lo mejor, de separarse. A lo mejor está trabajando y el marido también, pero no se puede permitir el lujo de separarse porque la situación económica es la que es, y entonces traga. Por eso planteaba yo la cuestión de los recursos. Claro, entonces ¿qué ocurre? Aquí a mí me parece absolutamente trágico que a pesar de las prevenciones y tal, no hayan cambiado determinadas actitudes. La violencia de género, voy a terminar con esto, la violencia de género se detecta enseguida. Tú enseguida detectas a una persona que es violenta. No sé si tenemos una psicóloga aquí. Carmelo, un segundo, una psicóloga por déjame que termine el alusiones. concepto, antes de que tires por tierra mi tesis. No, quiero decir, tú miras los historiales de la gente que ha sufrido violencia de género y ha tenido otros episodios. Cuando tú ves una actitud de violencia de género, lo que hay que decir a la gente es que, a las mujeres, que es que una persona que practica la violencia con su pareja ya no merece la pena. Entonces hay que apartarse rápidamente, antes de que la cosa vaya a mayores. No hay que tragar. Y en eso no se ha dado todavía con el punto para evitarlo. Yo estoy de acuerdo, pero es complicado en un sentido. A ver, creo que de las razones, además de las que habéis comentado, de que una mujer no ratifique la denuncia, aparte hoy por hoy del tema económico y que hay personas que admiten que prefieren aguantar determinados comportamientos antes que pasar hambre o que sus hijos lo pasen mal. Eso aparte. Yo creo que una de las razones fundamentales de las retiradas para atrás es la actitud paternalista de algunos profesionales o de algunos protocolos que están hechos y que son necesarios, pero que sin la colaboración necesaria que tiene que adquirir la mujer para recuperarse como protagonista de ese proceso, no hacemos nada. O sea, si una mujer va al hospital... No te entiendo, ¿me podrías decir? A ver, lo explico. Esa actitud paternalista de determinados protocolos. No, ¿Qué significa eso? No es tanto como lo explicaría. Pues ir a la comisaría de policía, vete a tu casa, que esto es una... No, esto ya no pasa. Esto ya no pasa. Me refiero a lo contrario. Vas a un hospital... Pero sí que pasa una cosa, por favor, no, Javier, que estaba hablando la psicóloga. Vas a un hospital y tienes unas lesiones, la vecina, la madre han denunciado, han dicho, si esa mujer no es consciente de que realmente tiene que salir de ese proceso, lo que hacemos es, a lo mejor, es abocarla a una situación de mayor peligro. Para cuando la próxima vez se produzca una agresión, no saber responder o pensar que nadie la va a ayudar o quedarse sin los apoyos y sin los recursos. Están muy bien los protocolos, pero las víctimas tienen que participar de su propio proceso de recuperación y tienen que querer salir de ahí. Yo también pienso que primero habría que felicitaros a vosotras que estáis aquí y a todas las personas que estáis detrás, porque esto hace 10 años era inconcebible. Entonces habría un montón de casos, dejadme un poquito esperar, un montón de casos que no habría manera de saberlos, porque nadie los ocultaba, no sabías por qué se había muerto la señora, que la había matado, etc. ¿Qué pasa? Que ahora ya habéis puesto muy bien las bases para que la gente, por lo menos, habrá denuncias y no se llevan al término como si alguna pena. Déjame un segundito. Pero, a ver, que en Aragón
llevamos 10 meses del 2012 y por lo menos no haya habido ninguna muerte de mujer, no, eso no me vale, no me vale, no. Ha habido también un proceso preventivo, ha habido un proceso preventivo para no llegar. No no se estaba mejor hace 8 o 10 años, Javier. Sí, pero no nos podemos ver, no. A ver, yo quisiera reconducir a lo que hemos empezado, que se retiran las denuncias. Primero, eso no existe. Pero como bien ha dicho Altamira, lo que se hace es no ratificar. Y los protocolos decían que, en teoría, ante la no ratificación, el procedimiento penal tenía que seguir adelante. Que continuaba. Continuaba. Y sin embargo, tú sabes que eso no pasa. Claro, ese es el quid de la cuestión. Hay un problema en el procedimiento. De todas maneras, yo creo que tenemos que ser un poco positivos. Hay un instrumento muy bueno ahora para luchar contra la violencia de género, y es la orden de protección. El juez tiene la obligación de resolver en un plazo de 72 horas sobre el uso del domicilio, sobre pensiones de alimentos, sobre guardia y custodia de... Es decir, que por eso ahora las casas de acogida tienen menos fundamento, tienen también, pero tienen menos fundamento que hace unos años. Hemos hablado del orden de alejamiento y efectivamente está Ana Cristina Otín, portavoz de la Guardia Civil. Ellos trabajan en el mundo rural, ¿verdad? Sí, especialmente en el mundo rural. ¿Cómo se ocupan de estos casos? Lo primero que tenemos que hacer con la víctima es darle nuestro apoyo. Que se sienta protegida. Que se sienta protegida, exactamente. Vienen en muchas ocasiones en un estado de shock, que lo que necesitan primordialmente es nuestro apoyo, asesoramiento, porque en muchos de los casos no tienen la información suficiente para saber qué tipo de trámites deben de seguir. Por eso se les pone en contacto antes de presentar la denuncia con el teléfono del Instituto de la Mujer o el 016, y así reciben su asesoramiento, ya ellas están más tranquilas de los trámites que tienen que seguir y ya empezar a poner la denuncia, en las que sí que van a solicitar la orden de alejamiento. Y también se van a realizarle una serie de preguntas para hacer la valoración de riesgo, que dependiendo de la valoración de riesgo que salga, se van a adoptar unas medidas u otras. ¿Quién se encuentra una mujer cuando va a un cuartel de la Guardia Civil a presentar una denuncia o a contar su caso? ¿Con una persona como usted, con una mujer o con un sargento de la Guardia Civil? No tengo ninguna prevención, pero yo sé que no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo encontrarse a un señor de la Guardia Civil, con todo el respeto que le puede causar el uniforme y tal, que a una mujer como usted, de la Guardia Civil con su uniforme, pero que puede entender que le va a costar menos. Exactamente. Digamos, lo que se intenta es que siempre haya personal femenino para poder atenderlas. Hay episodios de su vida que son mucho más fáciles de contar si se los cuentan a una mujer, lógicamente, y sobre todo si ha habido episodios sexuales, ¿no?, que le puede dar un poquito más de vergüenza. Entonces lo que se intenta es sobre todo velar por su seguridad. Si hay personal femenino, aunque no se encuentre de servicio, se le llama para que esté con ella, que no van a estar nunca solas. Si hace falta que vayan al médico, se les va a acompañar. Si hay que acercarles a un centro de acogida, se les va a acompañar igualmente. Entonces, eso es así ahora mismo. Eso es así. Si una mujer denuncia en la Guardia Civil, eso es así. Y inmediatamente de allí puede salir a un centro de acogida o puede ir al hospital. Dependiendo de la valoración de riesgo que tenga, sí. Bueno, es que eso es importante. No, es importante, yo quiero aclarar ahí, cuando decía que yo en mi primera intervención que hemos adelantado, me refiero que hemos adelantado, como bien apuntaba, que hace 10 años no teníamos estos recursos, tenemos una ley y tal, en ese sentido. Y respondiéndote a lo que estás diciendo, efectivamente, van al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia y automáticamente se ponen en contacto con el teléfono, y el teléfono evalúa el riesgo y deriva al recurso pertinente. Y el Instituto Aragonés de la Mujer tiene permanentemente una asesoría social y una asesoría jurídica para que esa mujer no esté desamparada y esté bien asesorada en el momento de poner la denuncia. Eso es a mí lo que más me preocupa, y eso es fundamental. Una mujer aragonesa que tenga un problema de estos y que vaya a la Guardia Civil va a tener después que volver a su casa si no quiere. Claro que no. ¿Eso estamos seguros? ¿Se puede decir que es así? Es así. Vale. Además llevamos un procedimiento de coordinación comarcal para llegar a todo el territorio, en la que participan todos los profesionales, que es fundamental en este tema, la coordinación. Y yo insisto, es fundamental también la formación, por lo que decíamos también, especializada en todos los profesionales. Y desde el Instituto Aragonés de la Mujer, pues la verdad es que estamos insistiendo en la formación pues a todos niveles. A las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado también, por supuesto. También, a todos. Yo quería decir primero que es muy interesante porque la legislación española es muy buena. O sea, nosotros nos creemos que los países de nuestro entorno, antes hablábamos de otro tema, tienen, por ejemplo, estadística de violencia de género. Francia no la tiene, ¿vale? Alemania no tiene, tú no sabes cuántas, lo siguen llamando crímenes pasionales. Es decir, la legislación nuestra está por delante de la mentalidad de los españoles, ¿vale? Por decirlo así, como en muchos casos.
Y luego, lo que tenemos que saber... Por eso estábamos un poco retrasados, fíjate, quizá Sí, no, como sí, no digo, reacción sí. a... Sí, Bien, yo digo que es acuerdo. una cosa interesante. Y la segunda es que hay que insistir en la prevención porque todos nosotros tenemos experiencia de ver hoy en día adolescentes que nos sorprenden a la gente que tenemos cierta edad con comportamientos sexistas, tanto de las chicas como de las chicas, que son impresionantes. Es un fracaso de la ley. La ley Sí, en el sí. ámbito penal ha funcionado, la unificación de los procedimientos de Que la familia en ley el propio sola no juzgado es de violencia, suficiente nunca. pero la ley era muy amplia, la ley hablaba de unas formas. Claro, El problema de la prevención es dinero. El problema de la prevención es dinero y es inversión. Y eso, pues, nos está haciendo y ahora menos. Y entonces el futuro va a ser peor, desde luego. Una cosa muy importante que a mí me parece que decir si hay alguna mujer maltratada viendo es que antes de la interposición de la denuncia, lo han dicho ya, es importantísimo asesorarse jurídicamente. Que vayan al turno de oficio, que vayan al IAN, que vayan a un abogado, que vayan donde quieran, pero que conozcan bien las consecuencias del aparato que van a poner en marcha, para que luego no se sorprendan de una orden de alejamiento que les impide hablar con su pareja, con su expareja, es decir, que conozcan bien, las consecuencias. Que el trámite es duro. Claro, porque cuando una víctima ya se decide a poner la denuncia, para ella es un paso enorme, porque sobre todo en el medio rural, estoy hablando, en el medio rural no tienen tanta información como aquí, tienen más miedo, se hacen valoraciones personales de qué va a pasar ahora conmigo porque yo dependo económicamente de esta persona, por ejemplo, Es un núcleo pequeño y entonces también. eso ya le pone una barrera, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la mujer piensa que la justicia va a hacer por ella cosas que no son objeto de la justicia. Ella a lo mejor quiere que el juez le diga a su marido que la trate mejor. Ay, Jesús, y luego la justicia también no responde como tenía que responder Que muchas le veces. lea la cartilla. Sí, va buscando cosas que la justicia no... Claro, y el juez no tiene que las leerle la hace. cartilla, el juez lo que tiene que decirle, si está usted con un maltratador, deje a ese maltratador. Claro, pero por otra parte la sociedad también manda mensajes del ideal romántico, o sea, el amor romántico, el amor por el que hay que morir. A ver, espabila, niña. No, pero a mí me parece algo muy importante que dice la portavoz. Es un detalle, todos entendemos alejamiento, pero es que es alejamiento y comunicación. Pero y el no poderte comunicar, hay gente que no lo lleva nada bien. Permitidme una cosa también, las medidas de alejamiento. Es decir, yo creo que las medidas de alejamiento son eficaces si existen instrumentos para hacerlas eficaces. Es decir, agentes suficientes, sistemas, ¿todo eso ahora mismo está funcionando? A ver, yo creo que es un gran fracaso cuando hay un asesinato y había una orden de protección. Pero esa es la minoría de los casos de asesinato. Es decir, la inmensa mayoría de las mujeres que mueren no habían denunciado nunca. Y esto es una tragedia. Como tú dices, es una tragedia. Hay que conseguir que esas mujeres confíen y denuncien. ¿Y por qué tienen tanto miedo a denunciar? Miedo. ¿Pero por qué? Es pánico. Pues Porque pánico a lo desconocido, a no saber con qué se van a enfrentar. Luego son mujeres muy deterioradas psíquicamente, psicológicamente. Bueno, a ver, vamos porque vamos a con los Están diciendo tópicos. muchísimas Y cosas. tenemos aquí a una psicóloga. ¿Es esto verdad? Porque a veces sorprende que sí, hay clichés y te encuentras con mujeres que llevaban 40 años conviviendo, que no tenían formación, que no tenían recursos, pero luego te encuentras también con chicas jóvenes, con formación, con recursos, que de repente han sido víctimas. Abogadas. Entonces, Alguna es verdad esto que estamos diciendo. Psicólogas. ¿Esos clichés valen ahora mismo para la realidad? A ver, no valen. No valen. no Y el te problema, impides no tener valen la esos autoestima clichés, baja. pero el problema es que la justicia sí que los utiliza. Yo he visto sentencias de hace mucho tiempo que dicen que no, que esta mujer no es maltratada porque no tiene perfil de ser maltratada. Pero ¿cuál es que el lo que es perfil? era masoquista, porque ya tenía recursos para salir de esa situación. Ay, Dios mío. Claro, lo que nos llega a plantearnos es por qué una mujer que está siendo maltratada o sea, sigue y continúa. Es que A hay nadie le muchos gusta eso. factores. A ver, No se pero- puede decir, no, es que es masoca. Y así No, es que una vez que el maltrato se ha instaurado y se ha mantenido, entran en juego una serie de procesos que lo perpetúan. Por ejemplo, la indefensión aprendida. Si a ti te han enseñado que hagas lo que hagas, vas a recibir un castigo, llega un momento que dejas de hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Y yo te quería preguntar, a ver, por ejemplo, ¿qué peso tiene el tema... Perdona, Cristina, que es que nos están pidiendo paso por aquí. Creo que entran en una dinámica, en una dependencia, como se ha dicho antes. Sí, pero no hay que Y confundir. además la mujer que lleva, es distinto la mujer que lleva mucho tiempo recibiendo maltrato, porque ya ella se ha buscado sus estrategias para cuando ocurren esas conductas de violencia
tienen a ellas sus estrategias de cómo actuar. Esconderlas. Para capear. Para Es sobrevivir. distinto de las estas jóvenes que vienen, que no aguantan, y me parece eso ideal, porque ellos por lo que tienen que hacer, de saber defender sus derechos y saber tener bien clara la concepción de maltrato. Yo he visto a chicas de 18 años que han dicho, ¿cuánto me quiere mi chico? Porque me dice que no me puedo poner esa ropa. Sí, Ay, churri. Pero esto está pasando. Sí, ayer. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a una niña de 13 años, por ejemplo, a ver qué peso tiene Y aquí en cuando la Zaragoza, familia, la familia se da cuenta, o los vecinos se dan cuenta, o los amigos se dan cuenta. Es decir, un vecino, un amigo o un familiar puede de alguna manera denunciar, aunque la víctima, Posiblemente se reconcilie y deje de ser a ver, cuando se oye, De uno en uno, por favor. conozco un caso de unos vecinos que oyen golpes, yo puedo insultos denunciar y de todo, En y España están la con un... sensibilidad social Claro. es bajísima con este problema. Pero por ejemplo, Bajísima. imagínate un vecino denuncia. Por ejemplo, ¿Hay un peso específico para que ese sí, vecino sí, que claro, está constatando claro, se puede, que hay golpes, que hay se maltratos? puede y se debe. Pero, por ejemplo, en España, de todas las denuncias que se interponen, solo un 1 y pico % las presenta la familia de la mujer maltratada. Pero si ella la víctima no ratifica esa Eso, denuncia, bueno, eso eso es separado. aparte, eso es segunda parte. Pero la primera es que si yo tengo una hija que la están maltratando, primero trataré de evitar que... pero si no, yo iré y lo tengo que Pero es que denunciar. incluso O lo si peor- soy vecina, igual. O amiga. En España no se Pero el hace. problema Por no un es- malentendido de no se sabe qué. No se No hace. sé qué te parecerá, pero a mí el peligro no me parece que la madre no denuncie. El peligro me parece incluso si el ámbito familiar lleva a la hija a intentar acomodarse y decir no pasa nada, hija, porque al fin y al cabo es tu marido. Pero fíjate, yo creo que todo eso, afortunadamente, hoy vivimos en una sociedad abierta y eso se va difuminando. A mí lo que me sigue preocupando es que hay muchas mujeres que consideran que la bofetada que le pega a su marido, pues es una prueba de amor. Eso ocurre. No, déjame que lo explique, que esto ya sé que suena muy duro, pero hay personas que identifican las telopatías como una prueba de que la quieren. Y le dan un tortazo porque la quieren y porque consideran. Y a mí eso me parece una tragedia. Parece que la Y por ahí patología sea en las mujeres cuando la patología son en los los hombres. Javier, pero yo no tengo ninguna duda. Un momento, yo no tengo ninguna duda de que el culpable, el malo de la película, es el que pega. Pero yo he dicho desde el principio que hay muchas mujeres, y esto está contrastado con la estadística, los historiales de las mujeres maltratadas y que han sido asesinadas por una violencia de género, que tenían un larguísimo historial de aguante. No quiero decir nada, pero yo lo que trato de decir es que si no avanzamos en esto, tenemos que mirar por qué no avanzamos, porque las cifras dicen que no avanzamos. También hay que avanzar en los sustitutos que sean también ya. Pues está claro. Lo que te trato de decir que no lleven minifalda su novia. Vuelvo al principio de lo que he dicho, de lo que dije al comienzo. En el momento en que hay un síntoma de maltrato, lo que tiene que entender la mujer es que ya ese tipo no merece la pena. Y eso hay que metérselo en la cabeza, que no es prueba de amor, que no es prueba de nada, que no hay pasión, que aquí lo que hay es una persona violenta que no te interesa. Un momento, porque estamos hablando de cómo... Cristina, que estamos hablando de cómo acabar o cómo luchar contra la violencia de género, y tenemos aquí a Ana Cristina Otín, que es portavoz de la Guardia Civil, y ellos están trabajando en este campo, y además en 3 áreas, ¿verdad? En 3 áreas, efectivamente. Lo que hacemos es que creemos que es muy importante la información ya desde pequeños, desde jóvenes. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Entonces, lo que estamos haciendo es realizar una serie de charlas, partiendo desde 3 puntos, van relacionadas unas con el plan director, que se imparten a jóvenes a partir de 14 años, que ya van consolidando relaciones sentimentales, y entonces ellos tienen que ver que lo que antes era un delito de lesiones, ahora cuando se comete ya dentro de una pareja, se agrava y entonces ya se considera violencia de género. Por lo tanto, hay que encauzarles a ellos para que vean la problemática de lo que puede surgir. El que una bofetada a tiempo no es ninguna solución para ¿por qué llevas esa minifalda? Te voy a dar una bofetada porque solo eres para mí, por ejemplo. Entonces, luego también se les imparte a personas mayores de 65 años en relación con el plan mayor, porque tienen otro tipo de mentalidad, que estas sí que tienen más miedos, exactamente, eso, ellas más en los medios rurales. Y entonces, aparte de darles charlas sobre los robos, estafas y demás de las que pueden ser víctimas, se hace hincapié en la violencia de género.
Y hay en muchas ocasiones, sí se les hace hincapié en violencia de género a las personas. Me preocupa mucho la actitud de los adolescentes, de las adolescentes. Por eso creemos que es muy importante... que no me gusta, no me parece nada moderna, me preocupa enormemente. Por eso creemos que es importante la información. Con ellos, que es que al fin y al cabo son el futuro, ¿no? Y cada vez es mayor la solicitud de asociaciones de amas de casa, asociaciones de vecinos que nos piden que vayamos a realizar este tipo de charlas de violencia de género. Cada año es mayor el número que se imparten. Además, Carmelo, te preocupa mucho los adolescentes, pero la realidad de los adolescentes es plural. No todos los adolescentes son unos machistas furibundos. Hay gente muy joven, muy maja. Por supuesto, si digo esto porque creo que hay una parte excesiva de adolescentes, evidentemente, afortunadamente no la mayoría, no lo creo. Si no tendríamos no un problema, tendríamos un problemón. Vamos. Y es un problema previo también. Yo creo que la escuela, la familia y los medios de comunicación somos todos necesarios en la lucha contra la mentalidad que permite que los malos tratos sigan existiendo. Si empezamos a dejar de vestir de rosa a las niñas y de azul o como sea a los niños, si empezamos a tratarlos iguales, a enseñarles que se respeten, que se valoren como personas y no por el sexo. Eso no se hace, pregunto. No se hace, y en la escuela el problema es que nuestros formadores no tienen formación en esto. No son coherentes en las enseñanzas, en estos nuevos valores que dice la ley integral, como decía Javier. Y en esto no se han invertido medios. Y que los valores tampoco son tan nuevos, que se trata en educar para aprender a decir no, en educar a tener criterios propios, en educar a respetar al otro, a ponerse en el sitio del otro. Es que para esto no hace falta ser ni chicos ni chicas, hace falta ser personas y educar a las personas como personas. Unos compañeros psicólogos de aquí, de Aragón, prepararon un material muy bueno para esto. Bien, entonces, era más barato comprar la caja que te venía con el material auxiliar. Entonces, tú le das una caja a un profesor que no sabes qué cabeza tiene, presuntamente maravillosa, y no lo has formado para que pueda desarrollar ese programa de prevención. Los profesores tienen una importancia muy, muy fuerte, pero los que educamos somos los padres. Hasta hace muy poco las madres. Hasta hace muy poco, donde las madres estaban en casa y los padres no. Ahora ya, afortunadamente, vamos todos a una. Las madres hemos sido las principales transmisoras de valores inadecuados. Bueno, no nos podemos culpar encima de esto, ¿eh? No, ya es lo que nos tenemos que mejorar. Había habido un debate, lo Carmelo ha dicho, y si vaya el que esté es un sargento de la Guardia Civil, ¿y qué pasa? Pues eso es que la sociedad está mal. Claro. Porque si el que está en un sargento de la Guardia Civil convierte como yo, ¿por qué no va a meter bien a la ¿Sabes qué pasa, Javier? Que yo hablo de una sociedad real. Sí, es evidente, y la representante de la Guardia Civil te lo confirma, que una mujer, hombre, a sincerarse con un tipo que ve de uniforme y que le impresiona a hacerlo con una mujer, pues hay un cliché que supera ahí. María Pilar, como si fuera un ginecólogo. Eres más cómoda con una ginecólogo que con un ginecólogo. María Pilar. Bueno, que yo ahora en mi calidad de directora del Instituto Aragonés de la Mujer, pero también en mi profesión que soy docente, es cierto que yo en algún medio ya he dicho que en los 2 últimos años yo veía como una involución una involución en los adolescentes, que veía conductas que decía que es que yo no las aguantaba en niñas adolescentes. Entonces yo por eso insisto tanto en la formación. Y sí que es en verdad que en los centros educativos se está llevando a cabo el plan de convivencia para evitar todo tipo de violencia, para saber resolver conflictos sin utilizar violencia, todo eso. O sea, porque lo hacemos en tutoría, pero tal vez eso tenga que ser más sistemático, creernos más como incorporarlo más al currículum, pero yo insisto que la formación es fundamental en todos los profesionales, que la formación para la detección, o sea, también, y que sepamos que esto es un problema a nivel de la sociedad, que todos nos tenemos que involucrar, y como bien decía Altamira, no hay la suficiente sensibilidad. Y luego, ojo, que yo me he visto como profesora en este plan de convivencia, y luego a la semana siguiente tocarme la tutoría y hablarme de series proyectadas, vistas en televisión,
y hacen más caso a lo que dice la televisión que a lo que... Y se proyecta el machismo, se proyecta la violencia. El típico anuncio de prensa que sale una mujer que le han matado y se acaba de separar y había puesto una denuncia y había dicho que no a ese maltratador y el hombre va y la coge en una esquina y va y la mata. Es decir, que muchas veces, aun poniendo todos los medios y aun diciendo que no y aun tal, la máxima agresión, que es la puñalada y el asesinato, se produce cuando esta mujer ha dicho que no. Entonces, ese mensaje que lanzamos es muy peligroso. Ahí es que algo ha fallado. Cristina, algo ha fallado. Son casos que no había denuncia previa. Salen los vecinos diciendo, pero si este matrimonio no se les escuchó nunca nada. Yo quería insistir en lo que decía aquí la compañera, porque eso de que se va a dar charlas es fundamental, pero en realidad tendría que ser curricular, porque yo hoy escucho una charla. ¿Qué significa curricular? Curricular quiere decir que se trabaja sobre eso todo el año, no es una vez, dos veces, tres veces. Cualquier contenido de una asignatura. Exacto, ¿por qué? Porque no vamos a decir, si podemos pensar que el paternalismo o el machismo gobernó el mundo 10.000 o 20.000 años, en 50 años no lo vamos a arreglar. Yo también me encuentro a veces que puedo estar pensando de alguna compañera mía que está un poco nerviosa, diría, pero con perdón, si está con la menstruación, con la regla, pensamiento más machista, que ese no existe, y yo también me puedo encontrar en esa situación, y yo hace años que me trabajo, entonces tiene que ser una cosa habitual, no tiene que ser, no estoy diciendo que no sirvan las charlas, por favor, entiéndame, son muy elemental, sí, son necesarias. Pero habría que pensar incorporarlo a la educación, como decía aquí. Es decir, el mensaje que tenemos que lanzar a todas aquellas mujeres que pueden estar siendo víctimas de cualquier maltrato es que hay respuesta. No silenciar los hechos. Y que hay respuesta institucional y social. Por favor. Perdón. Sí. No silenciar los hechos y que pongan en conocimiento. Tienen varios números de teléfono 24 horas, que no se queda la llamada registrada en las facturas, en el 016, entonces no tiene por qué enterarse el maltratador de que está llamando. Y que dejen al tipo, hombre, y que sobre todo se les puede que no es tan fácil, Carmelo. Yo sé que no es fácil, pero es que eso no estaríamos hablando. Bueno, pues yo sé que no es fácil, pero que ninguna vida merece la pena en compañía de alguien que te maltrata, por favor. Yo creo que eso hay que meterlo en la cabeza, por muy difícil que sea. No silenciarlo, denunciarlo y saber que se va a sentir protegida esta mujer. Exactamente, que va a tener el mayor respeto que se le puede dar y que sepa que vamos a velar por su seguridad, que es que estamos para eso. Que llame, si no quiere llamar al 016 y se ve muy acorralada, que llame al 062, que en el momento que tenemos conocimiento de eso se va a presentar una patrulla allí y ya no la va a dejar hasta que se hagan todos los trámites. La dignidad de la persona está por encima de todo y que desde el Instituto Aragonés de la Mujer, aquí en nuestra comunidad, pues se le ofrecen asesoramiento y recursos a su disposición y sobre todo el número 900-504. María Pilar Argente, directora de LIAL, muchísimas gracias. Alcaldesa, muchísimas gracias. Ana Cristina Otín, delegado de la Guardia Civil, muchas gracias. Y María Jesús Portillo, lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora a cambiar de asunto. Vamos con